El mundo está atónito. India acaba de golpear a Pakistán con misiles en una represalia masiva que ha hecho que las tensiones se disparen entre dos países que históricamente han sido enemigos durante décadas. Lo impactante es que India acaba de atacar a una potencia nuclear. Peor aún, es una potencia nuclear. El mundo necesita prestar atención porque Pakistán está indignado y podríamos estar viendo el comienzo de una guerra entre dos enormes potencias militares en el sur de Asia. El 6 de mayo, National Public Radio fue uno de los primeros en reportar el ataque con misiles a gran escala de India contra Pakistán. Dice que India atacó varias regiones tanto en Pakistán como en Cachemira y Jammu, controlados por Pakistán, lo que representa una escalada dramática de las tensiones que siempre han existido entre las dos naciones armadas con armas nucleares. India incluso tiene un nombre para el asalto: Operación Sindor. El ejército de India dice que la Operación Sindor apuntó a 9 sitios en todo Pakistán, Jammu y Cachemira, con los 9 supuestamente vinculados a células terroristas que han llevado a cabo ataques en India. India siguió el ataque publicando una declaración de 5 puntos a 10. Afirmó que el ataque fue en respuesta a un atentado terrorista en Jammu y Cachemira poco más de una semana antes, tema que abordaremos pronto. India tuvo que atacar, afirma la declaración, porque se esperaba que Pakistán tomara medidas contra los terroristas y la infraestructura que los apoya. En cambio, durante la quincena que ha pasado, Pakistán ha caído en la negación y ha hecho acusaciones de operaciones de falsa bandera contra India. En resumen, Pakistán no abordó un problema significativo para India, por lo que India optó por tomar medidas por su cuenta. La declaración también es clara en que los ataques de India fueron meticulosamente planeados y no se habían convertido en el país, simplemente atacando aleatoriamente partes de Pakistán. La declaración 10 afirma que las acciones de India han sido enfocadas y precisas. Las medidas fueron responsables y no escalatorias por naturaleza. India señala que solo apuntó a campos terroristas conocidos con la mención de que los ataques no eran escalatorios. Como advertencia y declaración de intenciones sobre los ataques con misiles, India le está diciendo a Pakistán que no debería responder. Está por verse si logrará su objetivo. India afirma haber contactado directamente con Estados Unidos, en particular con el secretario de Estado Marco Rubio, tras sus ataques. Se desconocen los detalles de la conversación y la postura de Estados Unidos sobre el ataque con misiles. No obstante, Estados Unidos guarda silencio, quizás porque no desea involucrarse en otro conflicto militar global cuando ya está enredado en Ucrania y Yemen. Pakistán, por su parte, parece estar disputando las afirmaciones de India de que el ataque con misiles no afectó a civiles. El equipo de relaciones públicas del ejército pakistaní compartió estadísticas preliminares afirmando que 8 personas murieron en el ataque con misiles indio. Una adolescente de 16 años falleció y otras 35 personas resultaron heridas en un incidente en Pakistán, según informó el medio local Jio. Al Jazeera proporciona más detalles sobre los ataques. La mayoría de los objetivos se ubican en Punjab, al este de Pakistán, con otros ataques en Cachemira y Jammu. Las ciudades de Kotli y Muzaffarabad fueron objetivos clave. Según un portavoz militar pakistaní, se apuntó a 5 ubicaciones específicas en estas regiones. El portavoz no dio más detalles, solo afirmó que los misiles de la India devastaron 2 mezquitas. Pakistán no acepta pasivamente la situación, que empeora. A pesar de que el ejército indio afirma que sus ataques no buscaban escalar el conflicto, ya estamos viendo señales de escalada, dice el ministro de Defensa de Pakistán, Khwaja Asif. El intenso bombardeo se ha reanudado en la línea de control que divide Cachemira entre las áreas administradas por Pakistán e India. Esa línea es básicamente una frontera creada en 1949 como parte del Acuerdo de Karachi, que terminó los enfrentamientos previos entre India y Pakistán. Aunque se creó para impulsar las negociaciones entre India y Pakistán, desde entonces se ha convertido en una región fortificada, negándose ambos países a ceder terreno. India cercó su lado de la línea de control durante los años 2000 para prevenir ataques terroristas transfronterizos en las regiones de Cachemira que supervisa. Parece que tales fortificaciones no han funcionado más allá de un limitado bombardeo a través de la línea de control. Pakistán también afirma haber derribado al menos 5 aviones de guerra indios, además de tomar a varios soldados del país prisioneros en represalia por el ataque con misiles. Bloomberg informa que Pakistán, al igual que India, afirma que el derribo de 5 aviones no son actos hostiles, sino ejemplos de Pakistán defendiendo su propio territorio. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó rápidamente los ataques de India y prometió represalias después de la invasión de aviones. Pakistán tiene todo el derecho de responder con fuerza a este acto de guerra impuesto por India, y se está dando una respuesta contundente, dijo Sharif. Tras el ataque con misiles, Pakistán y sus fuerzas armadas saben cómo enfrentar al enemigo.
No permitiremos que el enemigo logre sus nefastos objetivos. Solo puede haber una conclusión. Las tensiones entre India y Pakistán están aumentando seriamente, al punto de que las naciones pueden estar al borde de la guerra. ¿Pero cómo llegamos aquí? Es una pregunta compleja, porque la respuesta combina un catalizador reciente con tensiones históricas que han existido durante décadas. El masivo ataque con misiles de India es una respuesta directa a un incidente que tuvo lugar el 22 de abril. Ese día, terroristas irrumpieron en Cachemira, controlada por India, matando a 26 turistas y hiriendo a varias docenas más. India afirmó en su declaración 10 que esperaba que Pakistán respondiera a este ataque terrorista. India no dudó en repartir culpas tras los ataques. Según National Public Radio India, acusó a Pakistán de participar en el ataque a Cachemira, que fue el peor contra civiles indios en más de una década. El ataque provocó una respuesta temprana de Estados Unidos, con Rubio instando a los líderes de India y Pakistán a calmar sus tensiones para mantener la paz y la seguridad en el sur de Asia. Esto no ha sucedido. En cambio, estallaron las tensiones y ahora tanto India como Pakistán se están atacando directamente el uno al otro. El peso del problema se siente en Cachemira, donde los residentes lidian con ambos lados bombardeándose a través de la línea de control. El rastreador en vivo de Cable News Network proporciona informes actualizados sobre la situación en tiempo real. Un civil de 30 años dice: "Hemos estado tensos, ansiosos y pegados a la televisión. Es la primera vez que escucho un bombardeo tan intenso sobre mi pueblo. Es preocupante. Pequeños actos de agresión entre India y Pakistán no son nuevos a lo largo de la línea de control, pero si este civil es preciso, es alarmante. El conflicto actual entre las dos naciones en Cachemira es el más intenso en aproximadamente 3 décadas. Residentes de Cachemira afirman que las explosiones iniciaron cerca de las 2:30 ante Meridiem y continuaron por varias horas. Un residente dijo: "Pasamos noches en vela por el intenso bombardeo, había gritos de mujeres y niños, era una situación desesperada". En resumen, el miedo predomina actualmente en Cachemira. Los ciudadanos de la región saben que Cachemira será el epicentro si estalla una guerra total entre India y Pakistán. Esto nos lleva a las tensiones históricas que contribuyeron a la situación actual. El ataque terrorista del 22 de abril en Cachemira no fue un incidente aislado. India y Pakistán se han disputado la propiedad del territorio durante décadas, con el núcleo de su desacuerdo surgiendo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La partición de la India británica de 1947 fue uno de los primeros pasos que el Reino Unido tomó para retirarse de India. Tras décadas de gobierno, el país creó una India de mayoría hindú y un Pakistán de mayoría musulmana, según el Consejo de Relaciones Exteriores. Eso puede no haber sido un problema. Cada país ganó soberanía y definió fronteras. El problema surgió porque el Reino Unido se desentendió de su responsabilidad sobre el destino de Jammu y Cachemira. En lugar de asignar estos territorios a un país u otro, a cada uno se le dio la oportunidad de elegir a cuál se unirían. Ahí radicaba el problema. La situación de Jammu y Cachemira creó competencia entre India y Pakistán, lo que finalmente llevó a la situación que vemos ahora, donde hay regiones controladas por Pakistán e India en Cachemira. Los enfrentamientos y tensiones son comunes. Las tensiones fronterizas establecidas por la partición de la India británica de 1947 influenciaron parcialmente a India y Pakistán. Entrando en una guerra total en 1965, los dos países participaron en otra guerra breve 6 años después, esta vez sobre Pakistán Oriental. India ganó ese conflicto, lo que llevó a la separación de Pakistán Oriental del territorio principal de Pakistán y a la creación del país de Bangladesh. En 1972, India y Pakistán intentaron arreglar las cosas. Crearon conjuntamente el Acuerdo de Simla, que estableció la línea de control que actualmente está siendo sometida a bombardeos, junto con la división oficial de Cachemira en 2 regiones administrativas. Sin embargo, la disminución de las tensiones fue breve. En 1974, India reveló que estaba probando armas nucleares. El anuncio de Pakistán desencadenó una carrera armamentista nuclear, llevando a ambas naciones a convertirse en potencias nucleares mundiales. A finales de los 80, las tensiones habían aumentado nuevamente. No ayudó que Pakistán proporcionara apoyo a varios movimientos de resistencia que operaban en la parte de Cachemira controlada por India. La violencia se volvió más común. Cruzar la línea de control provocó conflictos. Aunque India y Pakistán han mantenido oficialmente un alto al fuego desde 2003, ocurren escaramuzas regulares a través de la línea de control, junto con ataques en ambos lados de Cachemira. Lo que vimos el 22 de abril fue solo un ejemplo, aunque uno de los casos más devastadores de este tipo de ataques. En esta ocasión, India optó por responder con potentes ataques de misiles. El 22 de abril
fue el catalizador para la erupción de tensiones que han existido entre India y Pakistán durante décadas. Los ataques contra civiles y turistas en Cachemira, administrada por India, fueron excesivos para el gobierno indio, aunque aún no ha llegado tan lejos como para declarar una guerra total contra Pakistán. Lo mismo ocurre con Pakistán, aunque ya ha respondido derribando aviones indios y prometiendo represalias por los ataques aéreos de India, también se ha detenido antes de declarar la guerra. Las dos naciones saben cuán dañino sería tal conflicto, no solo para ellas, sino para todo el sur de Asia. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué pasará luego? El conflicto entre India y Pakistán está en un punto crítico. Según el ministro de Información de Pakistán, Atala Tarar, India agredió a Pakistán, sin ninguna evidencia real de que tuviera algo que ver con los ataques terroristas del 22 de abril en Cachemira. Tarar afirma que India ha dado el desafortunado paso de atacar a civiles, incluso si ese paso fue involuntario. Tarar le dice a Al Jazeera que Pakistán, como nación responsable, ha respondido defendiendo su honor e integridad territorial. Esa respuesta incluye el derribo de 5 aviones indios mencionados anteriormente, junto con Pakistán destruyendo un dron y varios cuadricópteros de India. Tarar afirma que ahora la decisión está en manos de India. Asegura a Al Jazeera que no atacarán primero. Pero si India recurre a la agresión, Pakistán responderá, y Pakistán ha respondido. El mensaje es claro. Si India no responde a los ataques con misiles con más ataques, existe la posibilidad de que las tensiones se calmen y los países resuelvan su disputa diplomáticamente. Obviamente, este enfoque no se ve favorecido por casos como el de Pakistán, afirmando que las tropas indias en la línea de control han izado la bandera blanca en el actual conflicto en esa región. Tara publicó en 10 afirmando, primero huyeron de la investigación, ahora huyeron del campo. Estas acusaciones, apenas veladas de cobardía por parte de India, podrían provocar una respuesta, al igual que las escenas de Hyderabad en Pakistán, donde se ha fotografiado a los manifestantes quemando la bandera india. Idealmente, los ataques aéreos indios de mayo y la respuesta de Pakistán marcarán el fin del conflicto directo, con las dos naciones abriendo discusiones en las secuelas. Pero ¿qué pasa si eso no sucede? ¿Qué pasa si estamos viendo el comienzo de una guerra total entre India y Pakistán? Si es así, la comunidad global debe estar alerta, ya que estas naciones tienen algunos de los ejércitos más poderosos del mundo. Según Global Firepower, que clasifica a 145 naciones del mundo según el poder de sus ejércitos. Cada año, India tiene el 4º ejército más grande del mundo, con Pakistán teniendo el 12º más fuerte. Esto sugiere que un conflicto a gran escala entre ambos no sería una guerra menor. Implicaría a dos potencias desplegando una gran fuerza militar. India parece tener la ventaja en la mayoría de las áreas si tal conflicto se produce. India tiene una fuerza laboral mucho más grande, sin importar cómo se analice. El país tiene 5 millones de personal activo que eclipsa a los 654.000 que forman parte del ejército de Pakistán. En cuanto a reservas, India posee aproximadamente el doble de las 550.000 que mantiene Pakistán. Pakistán no puede confiar en las fuerzas paramilitares, que suelen ser grupos militantes independientes, aunque alineados con los objetivos del ejército oficial del país. Para igualar la cantidad de mano de obra, Pakistán cuenta con 290.000 fuerzas paramilitares, mientras que India tiene más de 1.6 millones. India también gasta alrededor de 10 veces la cantidad que Pakistán gasta anualmente en su ejército, y eso se ve en la disparidad que existe entre los dos. En cuanto al equipo, India tiene alrededor de 1.000 aviones más, incluyendo casi 200 cazas más que Pakistán. Más de 4 veces los transportes aéreos y muchos más helicópteros. En tierra, India aporta 4.201 tanques a una batalla terrestre en comparación con los 2.627 de Pakistán. También tiene más de 120.000 vehículos blindados adicionales. Aunque Pakistán tiene una ligera ventaja cuando se trata de artillería autopropulsada y proyectores de cohetes móviles, India puede permitirse conceder esa ventaja, dado que su poder aéreo es sustancialmente superior al de Pakistán. En el frente naval, las 140 activos en comparación con los 109 de Pakistán, una historia similar. Los factores de diferencia son los 2 portaaviones de India, mientras que Pakistán no tiene ninguno. Esto significa que India puede estacionar sus portaaviones cerca del Golfo Pérsico para usarlos como plataforma de lanzamiento de bombardeos aéreos en el oeste de Pakistán. Más ataques cruzan la frontera compartida por los dos países al sureste de Pakistán. En una guerra convencional, las cifras indican que India debería ganar. No obstante, un conflicto entre India y Pakistán distaría de ser convencional. ¿Por qué? Ambos países poseen armas nucleares, lo cual agrava el problema mencionado previamente. Es muy improbable que algún país utilice armas nucleares por las mismas razones. No los vemos utilizados en otros lugares, es decir, destrucción mutua asegurada.
no se pueden descartar de la posible batalla entre India y Pakistán. Según Bloomberg, ambas naciones están prácticamente igualadas en el ámbito nuclear. Ambos países poseen cerca de 170 ojivas nucleares cada uno, por lo que la diferencia entre ellos se reduce a los sistemas de entrega. Ambos países están desarrollando infraestructura para lanzar armas nucleares desde tierra, mar o aire, pero aún no están completamente listos. En los 3 departamentos, India definitivamente supera en alcance. El misil Agni-5 de India, con capacidad nuclear, tiene un alcance de hasta 3.100 millas, lo que le permite apuntar a cualquier parte de Pakistán. El misil más cercano que Pakistán aporta a la mesa es el Shahin-3, que se cree que es capaz de recorrer 1.708 millas. A pesar de eso, es suficiente para lograr la mayoría de los objetivos indios. No obstante, Pakistán se ve limitado ya que este misil sigue en fase de pruebas. En resumen, aunque cada país posee una cantidad similar de armas nucleares, hay una disparidad parecida a la observada en el frente convencional, donde India tiene ventaja. Esto solo preocupa a Pakistán, que se presenta como una nación que se defiende de una amenaza mayor. Pero ese es otro problema. Una guerra entre India y Pakistán no se limitaría a esos 2 países. Como señala el Atlantic Council, cualquier enfrentamiento entre los dos siempre tiene el potencial de desbordarse a otras regiones del sur de Asia. Bangladesh, Bután, Nepal, Sri Lanka y varias otras naciones tendrían que navegar en un clima político difícil. Eso es especialmente el caso en Bangladesh, donde el sentimiento anti-indio está en alza en medio de la reciente destitución de un gobierno pro-indio. ¿Pediría Pakistán a Bangladesh que le ayudara en una lucha contra la India? ¿Cómo respondería Bangladesh ante la perspectiva de luchar contra un país mucho más poderoso? Estas son las preguntas sin respuesta. Lo probable es que una guerra entre India y Pakistán cause mucho movimiento político en otros lugares. En algunos casos, como Bután, esto podría aumentar la influencia china en Asia, pero tal vez hablar de guerra es prematuro. India y Pakistán han intentado expresar que no quieren escalar más el conflicto, mientras Pakistán enfatiza su derecho a responder. El Consejo Atlántico indica que existe una posible salida en este conflicto que podría generar tensiones. Las afirmaciones de que el ataque terrorista del 22 de abril y la respuesta aérea de India no son sorpresas. Si acaso, siguen un patrón predecible de escalada que el mundo ha visto antes, lo que significa que es probable que pronto siga una desescalada. Señala a similares ataques indios en 2016 y 19, ambos fueron respuestas a incidentes similares, como el ataque reciente en Cachemira, que muestra que India suele responder con una demostración de fuerza antes de reducir las tensiones. Srujan Palkar, becario de India Global del Consejo Atlántico, afirma que el agua podría ser crucial. Un método clave de diálogo podría ser renegociar el Tratado de Aguas del Indo, firmado en 1960, y no tiene en cuenta los cambios modernos en el clima y la tecnología, escribe. Tal renegociación permitiría a Estados Unidos influir y calmar las tensiones en el sur de Asia. Si se abre un diálogo sobre ese tratado anticuado en el clima actual y sin fecha de finalización, podría facilitar discusiones territoriales futuras. Pero por ahora, no podemos asegurar qué pasará. Todo lo que sabemos con certeza es que India lanzó ataques con misiles precisos en respuesta a un ataque terrorista en Cachemira, y que Pakistán ha respondido derribando varios aviones indios que volaban en su espacio aéreo. ¿Qué crees que sucederá a continuación? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios y recuerda suscribirte a The Military Show para más comentarios sobre los últimos desarrollos en la emergente crisis entre India y Pakistán. Ahora, ve y descubre por qué China e India van a la guerra o haz clic en este otro video en su lugar.